Listo. Del equipo de trabajo sobre la Horca, en esta oportunidad tenemos el placer de presentar a don Leonardo Brito, quien a su vez pertenece a la Bastiat Society y es un empresario muy exitoso en nuestro país. ¿Nos podría dar unas palabras iniciales? Hola, ¿cómo estás, Yohei? Gracias por la invitación. Bueno, nada, para compartir acá, preocupado un poco por la situación del Perú, justamente. Y no soy un empresario exitoso, ¿no? Bueno, no todavía. Claro, bueno, de nuestra parte, la convocación hacia su persona es para tratar un punto determinante como es esa llegada de un personaje que para nuestro criterio es tan nefasto como lo es o como lo fue Hugo Chávez, quien llegó al poder prácticamente en el 99 y quien no solamente pretendió construir el socialismo del siglo XXI, sino que a través de sus matices y particularidades propias, prácticamente tuvo esas premisas elementales, por una parte del control de la economía, por parte del Estado, claro está, y por otro, en la medida en que ese proceso hegemónico avanzado hasta tal punto de ya prácticamente en la hermana Venezuela, que se ha construido un proyecto totalmente totalitario. ¿Nos puede hablar al respecto? Sí, bueno, primero quiero decir que las opiniones que voy a expresar son totalmente mías, no representan a la sociedad Bastiat de ninguna manera, ni al American Institute for Economic Research, que son nuestros patrocinantes. Sí, Chávez realmente es un fenómeno eh, que ocurre en el año 99 en Venezuela. Bueno, de hecho, venía en el año 92. En el 92 él intentaba un golpe de Estado con un presidente constitucional legítimamente electo, que era Carlos Andrés Pérez. Él intenta dar este golpe de Estado, pero fracasa. Es llevado a prisión, él junto con todos los traidores a la patria que lo hicieron, los militares que se rebelaron. Y bueno, luego fue puesto en libertad por el expresidente Rafael Caldera. Y bueno, Chávez se convierte en una suerte de voz de los pobres o voz de esperanza para todos los desposeídos, ¿no? Él viene a ser un outsider que en el año 99 representaba a una gran población que estaba descontenta con la democracia, estaba descontenta con la corrupción que había. En Venezuela había mucho dinero, mucha corrupción, mucho lavado de cosas y él se convierte en una causa social, ¿no? Eh, pero el problema de Chávez, también su ventaja es que era muy inteligente y él sabía muchas cosas, ¿no? Entre ellas sabía de control de masas, sabía oratoria. eh, Antes de eso que tú dices de controlar la economía de forma totalitaria, antes de eso, él convenció a mucha gente regalando mucho dinero. Eh, por ejemplo, a la clase media les dio dólares, a los empresarios les dio mucho dinero, la gente en general, hubo un boom, ¿no? De construcción de escuelas en el país, y fue un proceso lento que llevó varios años, pero terminó consolidando el Estado comunal y logró, bueno, terminar. Primero él, yo creo que él se creía un dios o un faraón o algo así, sentía que él era necesario para la historia, ¿no? Que no podía existir la historia venezolana sin él, o no sé, una suerte de reencarnación de Bolívar o algo así. Y por otro lado tienes a los seguidores que de verdad veían en él de forma idolátrica a un papá, ¿no? Veían a una persona que podía resolverle sus problemas y cualquier cosa que te pasara, pues no importa, el gobierno te iba a ayudar de alguna manera, ¿no? Solo tenías que aplicar en algún plan, en alguna cosa y sí, así fue realmente como Chávez lo logró, ¿no? Yo creo que más que por la fuerza, como quizás lo hace Maduro, fue por medio del control de masas, por medio de la oratoria, por medio de un discurso solapado,
se hacía llamar cristiano, hablaba del amor, hablaba de estos valores universales y realmente era un demonio, ¿no? Realmente era una persona terrible y se lucró muchísimo, murió como un hombre multimillonario y bueno, el daño que le hizo al país fue desastroso. Solamente en sus años de gestión se expropiaron más de 2.500 empresas y no eran cualquier empresa, eran grandes, grandes terrenos, grandes fincas, empresas extranjeras muchas veces y Venezuela contaba con un parque industrial bastante grande que fue destruido totalmente por Hugo Chávez. Si es que esté en lo posible, su persona nos podría explicar esos mecanismos de funcionamiento, pero sobre todo de dominación establecidos por el socialismo de Venezuela, por un lado desde el gobierno de Hugo Chávez hasta el gobierno que preside actualmente Nicolás Maduro. Sí, bueno, lo primero que se intentó hacer, y creo que esto es más o menos el libreto del Foro de Sao Paulo, cuando ellos llegan al poder, fue una ley de tierras, ¿no? Él le llamaba la ley contra el latifundio, donde él prometía que a las personas que trabajaban la tierra les iba a entregar la tierra a ellos por propiedad y no a los verdaderos dueños, ¿no? Y inició con un paquete de 29 leyes, si mal no recuerdo. Esto fue en el año 2001, una de las primeras cosas que intentó hacer. Pero Chávez en ese momento tenía un Congreso en contra. Chávez todavía había una democracia sólida en Venezuela, había una separación de poderes. Y ante el terror de lo que estaba pasando, en el año 2012 le intentó derrocar a Hugo Chávez. Hubo un intento de quitar el poder. La sociedad civil venezolana, los empresarios, la iglesia y los medios de comunicación se unieron y le dieron un golpe. Sí, lo lograron sacar por 2 días del poder. Pero bueno, luego Chávez volvió, como te digo, muy inteligente. Siempre sabía más que todos, ¿no? Y esto fue lo primero que se intentó, hacer reformas en el agro, en el sector agrario, hacer reformas de la tenencia de tierra, que las personas que fuesen dueños de las propiedades básicamente tuviesen miedo y abandonaran el país, ¿no? Y eso fue lo que hicieron. Luego se hace un intento muy fuerte por entrar en la educación. El gobierno empezó a regalar libros a los estudiantes, la matrícula fue gratis, se construyeron muchas universidades que realmente eran sitios que expropiaban, ¿sí? Y luego le cambiaban el nombre y decían universidad, ¿no? Y ponían a cualquier ideólogo de la nómina estatal y bueno, ya el profesor, en fin. Entonces, estos fueron los primeros indicios, ¿no? Que te mostraban hacia dónde iba todo. Y luego ya empezaron los controles, pero no fueron tan duros. Al principio empezaron los controles, por ejemplo, con Cadivi, que fue el control de cambio, el control de la moneda, del dólar, ¿no? Bueno, te permitían, si eras un viajero internacional, te permitían hasta $2.500, 2.600, dependiendo del destino. Si ibas a comprar por Amazon, te permitían hasta $400. Sí, la gente no notaba mucho el, el control como tal. Y bueno, fue escalando poco a poco. Fue cada vez cerrándose más la brecha y fueron subiendo un poco más los precios, haciéndose cada vez más difícil, ¿no? Y luego vino un mecanismo que es muy utilizado por todos los socialistas, que es el control de precios. Se hizo la ley de precios justos y se controlaron varios rubros. Por cierto, esto es algo que ya tenía Venezuela, no es algo de Chávez propiamente. Ya los gobiernos pasados habían intentado controlar la inflación con medidas keynesianas como esa, pero en cierta forma ellos lo que dijeron fue, no, vamos a controlar la leche, vamos a controlar el pollo, las cosas de primera necesidad para el pueblo, siempre como digo, con este mensaje de amor y de esperanza y todo aquello. Y pues esto destruyó, como tú debes saber, a muchos productores de esto. Y luego todos estos controles de precio, control de divisas, fueron haciéndose cada vez más difíciles, ¿no? El Estado empezó a ampliarse, se crearon muchos ministerios y después del 2005, en el año 2005 el gobierno obtiene absolutamente todo el poder porque se queda con lo que es el Congreso o la Asamblea Nacional en Venezuela. Ahí empieza realmente, digamos, el socialismo a hacer efecto, ¿no? Empiezan
la represión, hubo una ola de protestas que fueron cruelmente reprimidas en el año 2007. Y bueno, ya ahí de ahí en adelante ellos toman el poder electoral, no hay ninguna otra elección libre después de ese momento. Y en adelante simplemente Venezuela ha sido cada vez de peor en peor, ¿no? Y cada vez que hay un gran problema, ellos simplemente aplican más estatismo para solucionarlo. Claro. Nosotros, por ejemplo, en teoría política, siempre vemos el caso de Venezuela, eh, pero por sobre todo esa utilización de los pobres como un arma de dominación para mantener tanto el control social como la sumisión de la población. Entonces, ¿usted nos podría explicar el significado tanto del totalitarismo socialista y esas singularidades propias de Venezuela? Sí, en Venezuela se utilizaron mucho a los pobres para hacer campaña política. Para que tengas una idea, uno de los 5 motores o de los programas principales que tenía el tirano Chávez en su plan de ideología era algo que se llamaba las misiones. Tenía las misiones, por ejemplo, Barrio Adentro, que era una misión de donde iban a poner postas cubanas dentro de los lugares digamos, de mayor pobreza en Venezuela, para que la gente no tuviese que ir a un hospital o algo. Y esto era simplemente un botiquín con unas cuantas inyectadoras y un panadol, sí, lo que sería un paracetamol. Realmente no te ayudaban en nada. Y luego también tuvimos la misión Madres del Barrio, donde le daban bonos a las mujeres por, digamos, por tener hijos. En fin, no, había muchas misiones, no las conozco todas en detalle. Había la misión Robinson, que era para aprender a leer y escribir si eras adulto. Todas estas misiones se hicieron, digamos, utilizando a los pobres como bandera. Se hablaba mucho de los patas en el suelo, que es una forma muy venezolana de describir a la gente pobre o los sin camisa, ¿no? Dice, bueno, somos el gobierno de los patas en el suelo, llegó la revolución de los sin camisa, somos quienes están por los pobres. Y siempre el chavismo utilizó una división muy clara entre quienes eran los enemigos. Los enemigos externos siempre fueron los Estados Unidos y el enemigo interno siempre fue la gente de clase media, la gente trabajadora o la gente rica, que ellos son ahora los nuevos ricos, ¿no? Pero en ese momento había un sector empresarial fuerte y ellos siempre fueron los enemigos. Algo importante aquí es cómo los medios de comunicación reaccionaron a esto. Porque en un principio los medios de comunicación intentaron dar alguna clase de lucha, sobre todo porque eran privados, pero luego el gobierno introdujo algo que se llama la ley resorte, o la ley de responsabilidad en radio y comunicación, algo así, donde ellos empezaron a censurar a los medios, ¿no? Cerraron 34 emisoras de radio, hubo el cierre de varios canales de televisión, CMT, un canal emblemático que era RCTV, que era un canal que tenía como 57 años, fue uno de los primeros canales que hubo en Venezuela de televisión. Y gracias a estos medios de comunicación y que ellos tenían que pasar algo, digamos, cuñas todo el tiempo, habían cadenas presidenciales todo el tiempo, de 5 o 6 horas, en todos los medios, en radio, en televisión, escuchabas al presidente hablando todo el tiempo. Y a esta utilización de los pobres fue que mucha gente realmente se transformó en chavistas, ¿no? De la noche a la mañana había muchos chavistas en todos lados. Pero estoy hablando antes del 2014, por allí. El chavismo contaba con mucho apoyo. Claro, se podría decir que esa instauración de la Constitución del 99 le permitió al gobierno central controlar directamente todos los poderes públicos que dependen de la asignación del Poder Ejecutivo. Sí, esto de hecho fue el plan bandera de Chávez. Su plan bandera con el movimiento Quinta República en el año 98 fue hacer una constituyente. Él decía que los venezolanos merecían una mejor constitución. Y en el año 99, bueno, él dice que fue una mayoría aplastante, lo que realmente hubo fue una gran abstención, ¿sí? Pero se aprueba una constitución que ellos siempre dicen que es la mejor constitución del mundo. En realidad esta constitución lo que hace es darle todos los poderes al poder central, ¿no? Le da toda la autoridad y lo que esta constitución establece es que cualquier cosa puede
hacerse de uso público. Digamos, si el gobierno piensa que algo puede ser de uso público, puede usarlo. Sí, eso básicamente es lo que nos lleva a la conclusión que no hay propiedad privada en Venezuela. Si el gobierno piensa que, digamos, tu casa puede usarse para el pueblo o para que, no sé, para que pase una carretera en el medio de tu casa, ellos pueden expropiártela, ¿no? En cualquier momento y no es algo constitucional. Y algo bastante triste es que nuestra oposición, entre comillas oposición, ellos defienden esta constitución y quieren que Maduro respete esta constitución, porque tiene cosas, algunas cosas elementales que todas las constituciones tienen, esto estilo de respeto a la vida, respeto a los valores, a la religión, esas cosas, pero en realidad esta constitución no deberíamos defenderla. Es una constitución estatista y es una constitución que está, bueno, fue creada por Hugo Chávez, ¿no? Y no deberíamos usarla ya de por sí. Claro. Y, por ejemplo, en lo geográfico político, o sea, en ese proceso de descentralización y autonominación de las alcaldías, de las gobernaciones, iniciado prácticamente de la década de los 90, ha sido prácticamente demonizado por Chávez, o sea, como parte de ese gran proyecto en contra del neoliberalismo, esa palabra tan despreciativa que utilizan ellos, porque prácticamente fue un proceso, por un lado, que se revirtió y esa facultad que de primera mano tenía el de nombrar alcaldes y gobernadores, prácticamente se instauró desde el Poder Ejecutivo. Sí, de hecho, una de las cosas que hace esta constitución es que centraliza los recursos en el poder central para las regiones. Es decir, el alcalde de un pueblo en Venezuela, digamos un pueblo, no sé, Yaguarapar, un pueblo de estos pequeños, él no tiene legitimidad sobre la recaudación fiscal de ese pueblo, sino el gobierno. Es decir, el gobierno es que le tiene que asignar los recursos a ese alcalde para él poder funcionar, para poder hacer el alumbrado o las aguas o lo que sea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es el alcalde el que tiene que pedir al gobierno que por favor le dé los recursos para él funcionar. Y esto es un arma política, porque simplemente el gobierno no le da los recursos a las gobernaciones o alcaldías en donde hay opositores o donde gana la oposición. Esto es un principio, pero luego la forma como se ataca al tema de las alcaldías o a las gobernaciones es a través de que montan sistemas paralelos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Sigues teniendo tu alcalde, sigues teniendo tu gobernación, pero en la dictadura fortalece algo que se llama el poder comunal. El poder comunal es lo que se viene hablando desde Chávez y se viene tratando de implementar para reemplazar lo que son las juntas de vecinos, ¿no? O las urbanizaciones o los grupos vecinales, en donde se elige a un vocero dentro de una comunidad. Por supuesto, es un vocero que está con el partido, y este vocero es el que describe cuáles son los problemas que hay en la comunidad, digamos, de comida, de agua, etcétera. Y luego este vocero le pasa esta información directamente al gobierno. Entonces, de esta forma, el chavismo decía que iba a ser un poder del pueblo y que de esta manera se iban a romper todos estos procesos que hay para llegar directamente al gobierno. Pero realmente lo que hicieron fue una estrategia de control, ¿no? Estos voceros realmente no son más que fichas del partido que dicen quiénes son quiénes, ¿no? Dentro de la comunidad, quiénes están a favor, quiénes están en contra. Y en base a eso, pues cada quien recibe su caja de comida o no la recibe, ¿no? Cosas por el estilo. Por ejemplo, en los casos del totalitarismo histórico, por ejemplo, siempre hubo una retórica que se ha ido casi construyendo sobre la marcha y que acumula un archivo casi textual. O sea, por un lado, uno en los casos históricos encuentra libros que fungen de revolución, como quizás en su momento Mi Lucha, el libro rojo de Mao. Entonces, en el caso concretamente de Venezuela, ese corpus textual ideológico prácticamente se puede ver que comenzó a crecer en tamaño. O sea, esos cientos de horas de discursos presidenciales a través del programa radial y televisivo, cuando nosotros nos asombrábamos de mala manera ver cada domingo que se presentaba el presidente con ese aló presidente,
veíamos que esas declaraciones de este supuesto líder eran recogidas por esos intelectuales orgánicos que por un lado se encargaban de depurar y refinar el lenguaje, a veces coloquial y por otro lado inexacto, hasta convertirlo en un tema ideológico con un mínimo de coherencia teórica. Sí, bueno, en Venezuela pasaron varias cosas, ¿no? Primero, como bien acabas de decir, esto de la ley Resorte, que hizo que todos los medios de comunicación estuviesen obligados a pasar cuñas del gobierno todo el tiempo, eh, pasar, bueno, interminables, como esto que mencionas del aló presidente, era los domingos, con todas estas cosas que ahora se llama contacto con Maduro, ¿no? Que no es los domingos, creo que es todos los días, programas de radio, ¿no? Y Chávez además hablando de muchas cosas que al venezolano le gustan. Al venezolano le gusta mucho el béisbol, por ejemplo. Al venezolano le gusta la comida. Este tipo de cosas eran cosas más de las que hablaba Chávez y la gente sentía que Chávez estaba relacionado con ellos de alguna manera, ¿no? Contaba chistes y el venezolano es muy chistoso. Eso no era un programa netamente de política o de ideología, pero sí era un programa donde la gente sentía que tenía un acceso al gobierno, además podían llamarlo en vivo y hacerle preguntas y cosas así por el estilo. Pero sí, mira, en Venezuela hay algo que se llama el Libro Rojo del PSUV. El PSUV es el Partido Socialista Unido de Venezuela, donde se declara todo, y de hecho ellos dicen que son un partido marxista-leninista, así es como se consideran, pero dicen que son además bolivarianos, ¿no? O sea, añaden a la figura de Simón Bolívar, que no era socialista, por cierto, que posiblemente era más parecido a lo que sería un Pinochet en el espectro ideológico, a esto, pero además tienes el tema de que ellos repartían mucha información, panfletos en la calle, toda la maquinaria del Estado estaba en guerra permanente. El Ministerio de Comunicaciones, el MINSI de Venezuela, tenía dentro de lo que era el MINSI lo que ellos llamaban la guerra, no recuerdo, la guerra mediática, era algo así, donde ellos tenían personas traídas de Cuba encargadas de todas estas cosas, ¿no? Del mercadeo. Había algo que se llamaba Ciudad Caracas, que era un periódico que repartían todo el tiempo. Todas las calles estaban tapizadas con alguna clase de ideología o propaganda. Cada discurso de Chávez se imprimía en folletos, libros y se regalaba, ¿no? Lo que, digamos, Chávez había dicho en la ONU, o lo que Chávez había dicho en el Teatro Teresa Carreño, qué sé yo, esto lo imprimían como libros, ¿no? Y lo regalaban a la gente en la calle. Eh, y bueno, hubo ideólogos importantes en el chavismo, estuvo Giordani, que fue un ideólogo importante, también José Vicente Rangel, un ideólogo importante, pero la mayoría de los venezolanos no leían a estas personas ni a los académicos clásicos del marxismo. De hecho, creo que la mayoría nunca ha visto El Capital o ha leído el Manifiesto Comunista. Estoy seguro que ni siquiera los más chavistas lo han hecho, pero sí estaban siendo bombardeados todo el tiempo con esta clase de cosas. Y además venía cargado de muchas cosas venezolanas, ¿no? Mucha historia venezolana, los peyorativos que se le hacían a los capitalistas o a la gente de oposición o a la gente de dinero eran muy venezolanos, ¿no? Le decían cosas así, escuálidos, muchacho bobo, este tipo de cosas que la gente se burlaba, se reía de estas cosas, ¿no? Y se usaron muchos elementos nacionalistas, ¿no? Al punto que tú, si eras opositor, te sentías que no eras venezolano, ¿no? O sea, estar con Chávez usaban a un cantante, por cierto, que se llamaba Ali Primera, que es un cantante de música popular, en fin, ¿no? Ellos usaron todos estos elementos del marxismo clásico, estalinista, pero también lo supieron mezclar con lo que es o tropicalizar, con lo que es la idiosincrasia del venezolano. Claro, y eso podría explicar ese espectáculo de masas delirantes saludando a Chávez, o sea, jóvenes estudiantes uniformados de rojo coreando ordene, ordene, o sea, en presencia de este y lo que es peor, reforzando cada vez más esa imagen de un entusiasta político muy al estilo del totalitarismo histórico. Y lo que es peor, o nos puede ahondar en ello. Sí, el uso de los niños fue principal. En Venezuela hay algunos clústeres de terrorismo que se llaman colectivos. Uno de los más famosos es el colectivo La Piedrita en el barrio 23 de enero,
en donde el uso de niños y estudiantes es fundamental y la ideologización es tanta que, bueno, los niños están armados, algo así como lo que pasa en la FARC, ¿no? Pues le arman a los niños. Bueno, muchas de estas protestas no, manifestaciones en apoyo de Chávez, donde veías estos grandes grupos de estudiantes, muchos de ellos estaban allí obligados. Y aunque no lo creas, muchos de ellos venían del interior del país, se les pagaba, se les daba un desayuno, digamos, se hablaba con asociaciones de transportistas para que ellos tuviesen transporte, estadía en Caracas y luego pudiesen llenar todas estas avenidas, como tú ves, ¿no? Y mucha gente del interior, pues, se lo tomaba bien porque iban a ir a Caracas, iban a comer, iban a tomar licor, iban a pasarla bien y pues iban a apoyar al presidente, ¿no? Y esto fue algo que muchas veces se manifestó en redes sociales, ¿no? Cómo las masas eran manipuladas, pero eh, esto por lo menos los estudiantes, ellos y las personas que trabajan en el sector público, para que tengas una idea, son más de 10 millones de empleados en el sector público, o sea, más o menos un tercio de la población está en la nómina estatal y somos algo así como 30 millones de venezolanos. Tenemos una idea, el Estado es muy grande. Todas estas personas eran obligadas y tenían que firmar que ellos habían asistido a la marcha. Tenían que poner allí, digamos, una hoja, alguna suerte de supervisor, que ellos habían estado en la marcha y que habían asistido, ¿no? Sí, yo creo que también en Venezuela, quizás por la forma de ser del venezolano, eh, no nos importaban mucho estas cosas, ¿no? Solamente queríamos obtener ventaja, la gente quería obtener ventaja del gobierno de lo que fuese, ¿no? Y si me van a dar comida, o si puedo ir a la marcha y vender algo, vender, no sé, mis zarcillos o las cosas que yo hago para vender, o puedo vender arepas en la marcha, o puedo beber licor, sí, la gente iba, digamos, a pasarla bien, ¿no? Y esto también es algo terrible que tiene nuestra población, hay que decirlo. Por ejemplo, Chávez siempre ponía un énfasis especial en esa necesidad de reeducar a toda la población en los nuevos valores de lo que se llama el socialismo del siglo XXI. O sea, por un lado, aquellos que no estén enteramente convencidos o de ese modelo propuesto por la revolución bolivariana, prácticamente se catalogaba con dos categorías indispensables. Por un lado, que eran víctimas de ese engaño de la conspiración neoliberal, oligárquica, imperialista, y por tanto deben ser tanto reeducados y sacados del engaño, o lo que es peor, lo segundo, que eran agentes concretos de la conspiración y por tanto deben ser no solamente desenmascarados, sino neutralizados. Sí, este discurso de división siempre estuvo en la boca de Chávez, ¿no? Eh, digamos, habían ciudadanos de primera y ciudadanos de tercera. Siempre las personas que eran, esto que tú llamas, por ejemplo, las víctimas de la ideologización del imperio norteamericano, ellos siempre les decían, digamos, los pitiyanquis, los oligarcas, los manos blancas, este tipo de cosas, ¿no? Siempre había los parásitos, ¿no? Por lo menos los empresarios, a las cámaras, en fin, se les llamaba a los empresarios, la burguesía, y a la gente que eran las personas concretas, se les usaba otros términos peyorativos, ¿no? Se les decía los pelucones, los hambreadores del pueblo, los acaparadores, los bachaqueros, ya cuando digamos son agentes concretos, ¿no? Entonces siempre en el lenguaje Chávez logró introducir esta clase de cosas para controlar. Cuando tú controlas el lenguaje, controlas la cultura. Y ellos saben mucho esto, ¿no? Esto es parte del socialismo clásico también, ¿no? Gramsci explicaba esto perfectamente. Y una de las cosas importantes es que esto se vendía como un clamor del pueblo, como una necesidad de la gente, como algo que necesitaba transformarse, como que el destino de Venezuela era inexorablemente ser socialista, ¿no? Era algo que se había buscado, que se había querido, que era una reivindicación social, usaban mucho esa palabra, ¿no? Y sí, bueno, la educación fue fundamental para esto. Incluso cuando eres un colegio privado en Venezuela, tienes que seguir un pensum estatal. No puedes enseñar lo que tú quieres.
y ese pensum estatal, ¿quién lo hace? Pues el Ministerio de Educación, ¿no? O el Ministerio del Poder Popular de Educación. Entonces, en fin, sí, el lenguaje fue muy utilizado, incluso en la espiritualidad. Chávez utilizó la santería, utilizó muchas cosas espirituales, porque el venezolano es creyente, ¿no? El venezolano no es realmente ateo, es una persona creyente, y él utilizó estos elementos, ¿no? Utilizó elementos del catolicismo. Como te dije al principio, Chávez era una persona inteligente para el mal, y supo llegarle al pueblo venezolano, a la gente de Venezuela, especialmente a la gente pobre. Nosotros recordamos que Venezuela no siempre fue así, o sea, hubo una época casi del 74 al 84 de algo que se denominó la Venezuela Saudita, o sea, un periodo de la historia que marcó casi un antes, pero sobre todo un después en la economía del país. O sea, periodos que prácticamente comprenden gestiones de gobiernos desde Carlos Andrés Pérez hasta Luis Herrera, o sea, que eran sinónimo, por un lado, de bonanzas petroleras, altos ingresos, planes de la nación, y nos podría desarrollar ello. Sí, esto que tú llamas la Venezuela Saudita fue un periodo entre los años 70 y los años 80 en que el Producto Interno Bruto y el consumo per cápita del venezolano fue uno de los más altos de América Latina. Pero, sin embargo, no es algo que debemos ver con cariño, porque en cierta forma esto fue financiado con los precios del petróleo. Venezuela pasa a ser miembro de la OPEP, que esto es un cartel que controla los precios, digamos, no permite que haya libre mercado, oferta y demanda, sino que ellos establecen el precio del petróleo. Y gracias a eso hubo una bonanza petrolera. Luego el primer gobierno de Carlos Andrés nacionaliza el petróleo, nacionaliza el primer pozo, Sumaque, y se da inicio a lo que es la era del 50-50. El 50-50 fue una política petrolera de la Cuarta República, en donde la mitad de las ganancias iban para el Estado y la mitad de las ganancias iban para el sector privado durante 50 años, hasta que se le vencieran las concesiones, que casualmente cayó con Chávez, ¿no? El vencimiento de estas concesiones. Sin embargo, esto es producto de políticas estatales, ¿no? Era una riqueza ficticia, porque era producto de una bonanza, y además era producto de un Estado paternalista, keynesiano, en donde había mucha intervención en la economía. Sin embargo, había respeto a la propiedad privada, había inversiones internacionales, y había un proteccionismo hacia el empresario que de cierta forma ayudó a configurar la creciente industria nacional. Se crearon lo que fueron, esto lo crearon en Acción Democrática los gobiernos ADECO, algo que se llamaban los sectores estratégicos, creo que era, ¿no? Y estos sectores eran los que ellos iban a proteger en la economía. Entonces lo que hicieron fue agrupar, ¿no? A los, digamos, Protinal era la gente que hacía huevos, me explico. O sea, la gente que, los productores se aglutinaron en cámaras de comercio, y ellos lo que hacían era repartirle plata al que la pidiera, ¿no? Y les daban créditos blandos muy fáciles, ¿no? Con muy bajas tasas de retorno. Y bueno, este respeto a la propiedad privada ayudó mucho a Venezuela. En una época también donde Venezuela era una democracia y la mayoría de los países de América Latina eran dictaduras, estaban en crisis sociales, pues atrajo inversiones, ¿no? Sin embargo, no es algo que debemos ver como un modelo a seguir, y que eso de hecho es lo que quiere la oposición en Venezuela, ¿no? Porque básicamente es socialdemocracia, y es lo que nos llevaría de nuevo, y produjo mucha pobreza también, que de cierta forma fue lo que trajo a Chávez. No pobreza como la que hay ahora, no, jamás, pero sí produjo. Hay algo que nosotros siempre pensamos, o sea, ¿por qué con él? O sea, ¿por qué con Chávez y no con otro? Wow, sí, esto también yo me lo pregunto, y creo que muchos venezolanos se lo preguntan. Bueno, Chávez era un fenómeno, yo creo que tenía que pasar, era inevitable, así como es inevitable un Lula en Brasil, así como fue inevitable Kirchner en Argentina. Cuando tú estudias
los hechos históricos, te das cuenta que definitivamente la gente tenía que poner su esperanza en un outsider, ¿no? En alguien diferente a la clase política tradicional. Y lamentablemente fue él. En ese momento estaban, aunque no lo creas, muy dividido el voto. Muy poca gente votó por Chávez en el 99, solamente fueron 3 millones de personas quienes lo eligieron, pero habían registrado para votar 11 millones. Eso te habla de que hubo una abstención muy grande. Y Chávez gana por medio millón de votos, le gana a Enrique Salas Romer, que era el candidato de la derecha, era de un partido que se llamaba Proyecto Venezuela. Y bueno, la derecha estaba dividida entre estos dos candidatos que se llamaban Enrique Salas Romer y Irene Sáenz, que era la alcaldesa de Chacao, transformó a Chacao en un lugar espectacular dentro de Caracas, y Enrique Salas Romer era el gobernador de Carabobo. Él logró que Carabobo fuese un clúster de importantes inversiones en Venezuela, y de cierta forma es un poco liberal, no era tan estatista como los otros, pero lamentablemente ellos representaban a la vieja guardia, ellos representaban eh, el puntillismo que se llama en Venezuela a este pacto que hicieron los partidos para dejar por afuera el comunismo y que se llenó de corrupción. Entonces eligieron a Chávez porque era su momento, simplemente era su momento. Él recorrió el país, salió de la cárcel, era un militar, la gente quería un militar que tuviese orden, y sencillamente ganó. Él representó esto a estos sectores olvidados, entre comillas, y esto fue lo que pasó. Bueno, es difícil anticipar cuándo y cómo el régimen de Nicolás Maduro colapsará. No obstante, es evidente que el actual rumbo es totalmente insostenible, tanto lo económico y lo político. Sí, bueno, ahora Maduro hay, dentro de la dictadura venezolana, hay algunas aperturas que se están haciendo. Hay una flexibilización, yo no diría una apertura, ¿no? Una flexibilización de los dólares, de las importaciones. Sin embargo, estas políticas de apertura no deben verse como libre mercado ni como capitalismo. Son realmente grupos mafiosos que están monopolizando el acceso al erario público. Y por medio de testaferros y por medio de lo que en Venezuela se le conoce en el argot popular como los enchufados, ellos están dando una suerte, sensación de que la economía está funcionando, pero no es así, ¿no? Esto lo que está generando realmente es una gran brecha. Los pobres son muy pobres y los ricos se están haciendo muy ricos en Venezuela, multimillonarios, ¿no? Básicamente es un narcoestado, pero sin duda, estas civilizaciones y a los controles que habían son mejor, indeseables, pero son mejor a lo que había antes, sin duda. Se habla mucho que en el régimen se ha incorporado por un lado los agentes de inteligencia, por otro lado los de contrainteligencia de nacionalidad cubana y ahora rusos en todas las Fuerzas Armadas para, por un lado, tener bajo control a los desertores. Sí, esto es cierto. Existe algo que se llama el G2, que es un grupo de inteligencia cubano. Sí, como tú dices, ruso también, aunque los cubanos también fueron, digamos, entrenados por la KGB, así que vienen más o menos de la misma rama. Sí, estos son grupos de inteligencia y contrainteligencia, pero también son grupos mafiosos. O sea, ellos actúan de la siguiente forma. Si tú eres un militar que decides rebelarte contra la dictadura o organizar un grupo contra la dictadura, ellos te juzgan en un tribunal militar por traición a la patria. Pero además de eso, ellos se meten con tu familia. Es la manera como ellos te tienen atrapado, ¿no? Porque ellos saben que si tú haces algo, no la vas a pagar tú, sino tus hijos o tu esposa, ¿no? Entonces, de esta manera ellos han logrado que hayan pocas rebeliones. Sí han habido rebeliones en Venezuela. No solo Oscar Pérez y Caguaripano, sí han habido varias, pero han sido siempre detectadas por la inteligencia cubana y no han contado con el respaldo popular. Lamentablemente la gente no tiene esa gallardía que teníamos antes del 2017 para apoyar a los militares cuando salen, ¿no? Porque esto también hace falta, ¿no? Y sí, ahora realmente Venezuela esto que dices de los rusos es cierto. También hay tropas de Hezbollah, tropas iraníes entrenándose en Venezuela. Sí, Venezuela es una suerte de, no sé,
alianza del mal, ¿no? Está con todos los malos, está con Irán, está con Rusia, está con China, es como o sea, estas comiquitas, ¿no? Estos dibujos que ven a los venezolanos, ellos se reúnen en Venezuela, los villanos. Se habla mucho que los altos mandos militares, sobre todo o en particular la Guardia Nacional, están involucrados profundamente, por un lado, en el contrabando y lo que es peor, en el narcotráfico. Eh, Sí, esto también es cierto. Especialmente los que trabajan en el área de frontera, la frontera con Colombia o la frontera con Brasil. Sí, en Venezuela es gobernada ahora por el cartel de los soles, que es el cartel más grande de drogas del hemisferio. Y por eso una de las políticas importantes que hizo Donald Trump con el Comando Sur fue poner postas de vigilancia de narcotráfico en el Mar Caribe. Ellos tienen mucho control de esto. Esto empezó con Chávez, pero ahora se ha generalizado, ¿no? Ser militar es un negocio, ser general es un negocio muy rentable. Los ves viviendo con vidas muy lujosas. Y sí, no solamente contrabando de drogas, ¿no? Hay contrabando de gasolina, contrabando de personas, especialmente mujeres atractivas. Y hay toda una cantidad de cosas por las que se cobran coimas, por las que se cobran a las personas que quieren pasar a frontera a comerciar algo o hacer algo o que necesitan algún permiso, cualquier cosa. Se cobra una coima que en Venezuela se le conoce como vacuna. claro. Hay muchos de nosotros siempre comentamos sobre la intervención que se pudiera dar por parte de los Estados Unidos. O sea, por un lado, nosotros pensamos que esa intervención de los Estados Unidos, o sea, se dice mucho de que podría ser una decisión acertada. Hay otros que comentan que no, visto desde un punto estratégico, o sea, de que si bien es cierto, la acción podría derrocar al gobierno socialista bolivariano de Venezuela, ello reforzaría esa percepción histórica de que Estados Unidos es una nación intervencionalista en la región, y eso ahondaría en el pueblo una desconfianza y otros sentimientos encontrados. Sí, bueno, esto es un tema delicado. Realmente una intervención puede ser buena como mala, ¿no? Hay casos, por ejemplo, como Panamá, bueno, Japón, justamente donde tú eres descendiente, dieron buenos resultados, ¿no? De hecho, creo que Japón estuvo intervenida por varios años, por 10 años por los Estados Unidos, no fue una ocupación más que una intervención. Pero hay casos en los que no ha sido tan bueno, como Libia, como Irak, no ha generado muchos problemas. Pero en el caso de que Estados Unidos haga una intervención militar, no lo va a hacer por el bien de los venezolanos, lo va a hacer por el bien de los Estados Unidos. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchos factores dentro del hemisferio que ponen a Venezuela como una amenaza inusual, así como lo llama el Departamento de Estado a Venezuela. Así que en el caso que ellos lo hagan, no es porque están tratando de imponer o porque están tratando de ser, digamos, unos imperialistas o quieren destruir a la izquierda en el mundo, es porque lo están haciendo porque en Venezuela supone una amenaza para su propio interés nacional. Hospeda a terroristas, le da pasaportes a terroristas, financia el terrorismo internacional y, bueno, está involucrada en cosas como narcotráfico, el cual dentro de uno de los ejes de Estados Unidos para la región es combatirlo. Y si se da una intervención, no sé si se va a dar, dudo que se dé bajo la actual administración demócrata, pero en el caso de que se dé, ellos lo harían por razones muy pues, propias de ellos. No creo que evalúen el tema de que si esto fortalece la retórica de los venezolanos o algo así. El equipo de trabajo y varios amigos nos han proporcionado algunas frases para que su persona las pueda desarrollar. Por ejemplo, hay una de ellas que se dice de que el fraude más antiguo es esa creencia de que la izquierda política es el partido de los pobres y de los oprimidos. Sí, totalmente falso.
Este es el partido de los intelectuales, de las personas que creen que pueden gobernar el mundo, ¿no? Las personas que tienen un complejo de Dios o de Mesías. Ese es el partido realmente de los socialistas, ¿no? Los pobres son solamente una herramienta, como ahora lo son los homosexuales, digamos en la nueva izquierda, son las feministas, simplemente buscan grupos sociales que ellos llaman marginados o discriminados, pero los usan como herramientas para tomar el poder. Pero no, es un partido de intelectuales, usualmente personas que no trabajan, que creen que pueden ordenarle la vida a los demás. La segunda de ellas es de Von Mises, cuando nos dice que lo que empuja a las masas al socialismo es incluso más que la ilusión de que el socialismo los hará más ricos, es esa expectativa de que este frenará a todos los que son mejores que ellos. Sí, sí, lamentablemente la envidia es un sentimiento humano que ellos saben despertar. Eh, una de las razones por las cuales nosotros defendemos, bueno, los liberales clásicos creemos en el liberalismo como tal es por la maldad del hombre. Nosotros creemos que el poder debe ser contenido porque el hombre se corrompe poder, ¿no? Y que a mayor poder va a haber más corrupción. Y esto, bueno, lo hace, y el primero lo va a conocer es John Locke, que era un puritano, él creía en esto, creía que el hombre es malo. La Ilustración francesa, por el contrario, piensa que el hombre es bueno, que el hombre es perfectible, que podemos llegar a un contrato social y que el hombre puede perfeccionarse con la historia, pero nosotros no, nosotros dudamos de eso y lo que nos hace justamente perseguir la idea de que hay que atar el poder es que el hombre va a tender a la maldad en el poder. Y una muestra de eso es la envidia, ¿no? Sí, las personas tienen envidia y muchas veces votan al socialismo por envidia. Los peruanos deben entender que si ellos votan por el socialismo no le van a hacer daño a los ricos ni a los millonarios. O sea, en absoluto. Ellos van a ser los primeros en irse. Van a tomar su avión y sus capitales. Sencillamente van a irse a Ecuador o a otro lugar o a Chile y ya no. A quien le van a hacer daño realmente es a las personas normales, a las personas de a pie común, la gente chamba, como dicen aquí, porque se va a quedar sin chamba, se va a quedar sin medicina, se va a quedar sin comida. No les están haciendo daño a los ricos. O sea, esa envidia tiene que canalizarla de otra manera. Se dice de que todos los estados procuran desarmar a la población por la razón obvia de que es menos peligroso cobrar impuestos a un desarmado que a un armado. Sí, en Venezuela existe la ley de desarme en el año 2007. De hecho, fue propuesta por la oposición, entre comillas, que tenemos. Y fue aprobada por absoluta mayoría en la Asamblea Nacional. Es la idea de que las personas no deben tener armas, sino que el Estado te cuida. Pero ¿cuál es el problema de esto? Los criminales son criminales. Los criminales no les importa la ley. Ellos van a conseguir las armas de cualquier forma. O sea, si hay prohibiciones, eso no va a hacer que el criminal no las consiga. Y esto es lo que vemos en Venezuela, que nada más los criminales tienen armas. Los colectivos, hay una banda en Caracas, por ejemplo, hoy en día que se llama la banda del Coqui, que es una banda muy peligrosa. Ellos están armados y consiguen armas fácilmente. Entonces, el desarmar a la población lo que hace no es quitarle las armas a los criminales, sino es desarmar a la gente que podría defenderse no solamente su propiedad, sino defenderse del gobierno. Y esto es sin duda una forma de restringir a la tiranía. En los países donde hay libre porte de armas, como en Estados Unidos, vemos que hay pocos crímenes con armas. Y donde se dan estos tiroteos, que siempre son muy mediáticos, o personas matando a varios, son justamente en lugares donde no se permite tener armas. En los cines, en los conciertos, en las iglesias, porque son lugares en donde ellos saben que no hay nadie armado. Claro, bueno, ahorita vamos a pasar a un segmento muy especial eh, que prácticamente los libertarios de nuestro país, concretamente ciudades como Trujillo, Arequipa, Cusco, nos lo pidieron, que fue, bueno, ¿qué es? Que en nuestro país hay muchos comunistas y algunos partidos políticos que prácticamente viven de esos reflejos exóticos procedentes casi de mundos lejanos,
cuyos ecos prácticamente vienen distorsionados y dibujados. O sea, arriba a nuestras tierras casi como un reloj atrasado y lo que es peor hace de que algunos incautos lo tomen como verdaderas novedades. Sí, yo creo que el problema de Perú es que no hay memoria. La gente no recuerda porque ustedes sí tienen experiencia. Ustedes sí saben de lo que los comunistas son capaces. No, no es el mismo caso de otros países que no sabían de qué se trataba y era una idea romántica que gustaba, ¿no? Pero ustedes saben lo que pasó acá con Sendero. Creo que quizás los padres no le han repetido mucho a los hijos o quizás las escuelas o las universidades no le han dicho a la gente de qué trata o de qué va esto, ¿no? Y qué fue lo que pasó en el Perú realmente. Eh, y este es realmente el problema. Ahora, yo ojalá esté equivocado, pero sí veo que hay muchos jóvenes, sobre todo la gente, digamos, veinteañera o menor de 30 años, que están dispuestos a tener el socialismo. Y tener un socialismo que consideran que sería lo más ideal. Ojalá esté equivocado, ojalá no sea así. Yo creo que el peruano es un ser trabajador que le gusta progresar, le gusta pensar en grande. Conozco personas que están emprendiendo, que hacen cosas, ¿no? Que siempre están pensando cuál es el próximo piso del edificio que van a montar. Ojalá eso no pase, pero me temo que en cuanto a los jóvenes, y esto es algo bastante malo porque quiere decir que en una o dos generaciones ellos van a votar, ¿no? En algún momento van a perder su libertad. Lo mejor que pueden hacer es recordar su propia historia. Ya ustedes tienen experiencia de esto. De hecho, creo que es lo que los ha prevenido todo este tiempo de no hacerlo, es que todavía quedaba esa memoria activa, ¿no? Como queda en Colombia un poco la memoria de la FARC, de lo que ellos han hecho, ¿no? Que también se está perdiendo porque Petro ya lidera las intenciones de voto. Es importante siempre hacer eco de eso, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos que la figura de Pedro Castillo es simplemente un copista, o sea, junto con sus camaradas, por ejemplo, la figura de un Vladimir Cerrón, que vendría a ser un Diosdado Cabello, eh, para ustedes allá en Venezuela, ellos solamente leen y lo que es peor, solamente deletrean a Marx. O sea, para lo cual no es malo ni para ellos ni para nadie, porque lo malo reside en que quieran aplicar esas lecturas con puntos y comas a la problemática nacional. O sea, importan recetas, dogmatismos obsoletos, sin importarles que el Perú del siglo XXI no es la Inglaterra del siglo XIX. Entonces hay ese servilismo mental que prácticamente anima la brújula que nos va a llevar de fracaso en fracaso. Usted en lo particular, ¿cómo ve la figura de Pedro Castillo y cuál es el análisis político que su persona le podría hacer a esto? Bueno, hay que tener cuidado al evaluarlo porque hay que entender que Pedro Castillo, yo creo que lo ayudó mucho el antivoto, ¿no? El voto antisistema le ayudó. Pedro Castillo no llega ni a la cuarta parte de lo que son los votos totales, ¿no? Si tú cuentas los votos totales, creo que casi fue lo mismo que tuvo el voto nulo, ¿no? Entonces hay que ver, ¿no? Si de verdad esto es un fenómeno, si de verdad los peruanos están volcados a apoyar a Castillo. Yo lo que tengo más miedo es que los que votar en contra de Keiko voten a favor de Castillo. Eso es lo que estoy viendo que posiblemente va a pasar, no sabemos, ¿no? Sí, lo de Vladimir Cerrón es preocupante, es cercano a Venezuela, ha manifestado que de llegar al poder se van a quedar. Y algo interesante es que ellos manifiestan las cosas, ¿no? Chávez antes de llegar al poder no lo manifestaba. De hecho, si ves la entrevista con Bailey, que le hizo tu compatriota Bailey, él dice que no, que él ama el sector privado, dice que fue una dictadura. Eh, era un hombre que no manifestaba nada a favor del socialismo, pero no, ellos lo dicen. Claro, ellos lo dicen abiertamente, no, vamos a renegociar las mineras, vamos a expropiar, o sea, fácilmente, ¿no? Y bueno, sí, es terrible que lean a estas recetas importadas, pero ¿sabes algo? Tampoco funcionaron en el siglo XIX y en el siglo XX tampoco. Si lees lo que pasó en el siglo XX fue un desastre. No funcionó y no creo que vaya a funcionar ahora tampoco. Algo importante de leer a Marx es que te das cuenta que no va a funcionar nada más por leerlo.
especialmente porque parte de una naturaleza errónea de lo que es el hombre. Y cuando partes con una cosmovisión de la vida y del hombre errónea, pues todo sale mal. Especialmente porque también lo quiere imponer por medio de la violencia, ¿no? Así es como cierra el Manifiesto Comunista. En su última página dice: obreros del mundo unidos y solamente por medio de la violencia cambiaremos el orden social existente, cierro comillas. Acá mucho se dice de que tanto Lima como la costa norte, para ellos es pro-establishment y por eso votan por Keiko. En cambio, el resto del país, ese mundo andino, esos pueblos aborígenes votan por Castillo. ¿Cómo nosotros podemos desarticular ese pensamiento tan inequívoco? Bueno, para desarticularlo habría que hacer un trabajo de think tank y ese trabajo lleva años. Pero yo creo que al mundo andino se le puede vender la idea de que si ellos quieren a sus chacras o a sus animales o a lo que ellos tengan como sustento de vida, ellos pueden perder todo esto. Fácilmente se les puede ir todo abajo, las llamas, no sé, no, honestamente no sé cómo se mueve mucho la economía hacia el interior del país, supongo que es más por el agro. Bueno, esto se puede venir abajo. O sea, al apoyar a Castillo, todo eso que ellos han trabajado, o sus padres, por tener chacras, por tener tierras, por tener animales, esto es lo que se les puede vender, ¿no? En una expropiación o en una posible ley de tierras para el agro, a ellos se les podría quitar mucho esto, ¿no? Y tendrían también que fijarse en el ejemplo venezolano. Quizás los limeños tienen más de cerca de lo que pasó en Venezuela porque han venido muchos venezolanos, pero no sé si la gente de la sierra conozca muy bien qué es lo que está pasando en Venezuela o en Cuba. Entonces habría que informarles, ¿no? Pero eso es un trabajo que lleva tiempo. Por ejemplo, mucho se dice de que ya hay un objetivo claro, que es dominar a nuestro país, al Perú. Y lo que más preocupante, un personaje boliviano como Evo eh, se pronunció al respecto de Castillo. O sea, por un lado, replicó las palabras de este cuando dijo de que se iba a rebajar el sueldo, sobre todo el salario, lo que para Evo es un gran mensaje, puesto que él lo hizo en Bolivia. Segundo, lo que él manifestó fue garantizar, cuando Castillo presida la máxima investidura en nuestro país, una asamblea constituyente para, y ahí viene una palabrita casi cliché de ellos, refundar, en este caso refundar el Perú, que también lo utilizó Verónica Mendoza, pero por sobre todo nuestra política. Y lo tercero que él mencionó fue nacionalizar, por un lado, la minería y por otro lado, los hidrocarburos, y esa es su política. ¿Qué tanto de peligroso es todo ello? Bueno, es súper peligroso. La idea de rebajar el salario, esto es algo populista. Creo que Trump también prometió algo así. Es algo que no tiene una ideología como tal. Pero esto de la constituyente, muy preocupante. Esto fue exactamente lo que pasó en Venezuela. Sí, entiendo que Verónica Mendoza quiere hacer esto y otros grupos políticos habían hablado de cambiar la constitución. Lo que pasa es que se cree que la constitución actual es producto de Fujimori. Entonces creen que esto fue impuesto, pero la verdad es que los peruanos votaron por esa constitución, ¿no? O sea, los jóvenes ahora no creen que como fue algo hecho en esa época, esto se le impuso al país, que no es algo que vino del país, sino que se le impuso al país. Y no es así. O sea, sus padres votaron por esto. Y ellos, de verdad, no sé si tienen el recuerdo. Yo no diría que todos los campesinos, no metería a todos allí, porque estoy seguro que muchos de ellos tienen el recuerdo de lo que fue Sendero. Ahora, la expropiación de la minería, de los hidrocarburos, hace varias cosas, varios daños, ¿no? Lo primero es que el sector privado es quien sabe hacer las cosas en esos sectores porque busca rentabilidad. Es decir, ellos son los que capacitan al personal, ellos son los que reparan las averías, ellos son los que tienen los manuales de técnicas y instrucciones. Cuando en Venezuela ocurre esta gran estatización de PDVSA, pues todo eso se cayó. Ahora vemos cómo refinerías explotan en Venezuela, la refinería de Amuay, la refinería del Palito,
que son grandes refinerías de petróleo que construyeron los gringos, que, bueno, no tienen mantenimiento. Entonces eso es importante. El conocimiento de cómo hacerlo lo tienen los privados. Y lo segundo es que ellos son los que ponen la plata. Entonces es inmoral hacer eso, es quitarle a otro o a otros el fruto de su trabajo. Lo mismo pasa con la minería y demás cosas que ellos quieren estudiar. Y estoy seguro que eso va a hacer que, en cierta forma, las demás personas que invierten, los demás sectores se vayan, van a tener miedo de invertir en Perú. Y esto va a ser, pues, menos trabajo para todos. Al principio se van a sentir bien porque van a repartir los reales, ¿no? Y todo va a estar bien, pero ya después no va a haber para nadie. Claro. Nosotros, por ejemplo, porque eso, o sea, es hasta trágico pensar en el porvenir de nosotros, pero hay que tener en claro de que Pedro Castillo, con toda su cúpula terrorista, porque con el comunismo no se negocia ni se dialoga, de nuestra parte se aniquila, hay que tener en cuenta en que ellos van a utilizar a su antojo todos los recursos del país sin contemplar la responsabilidad alguna, o sea, todos los gastos públicos van a estar a su merced y en una demostración de desprecio por la institucionalidad económica, no solamente, como bien mencionas, causará un daño al equilibrio financiero del país, sino que con ello la población dirá, por un lado, de que toda la responsabilidad se le va a atribuir a una autoridad que prácticamente ya ha estado de manera discrecional actuando en las esferas públicas, tanto un vizcarrismo, que fue un autócrata, un Pelele, como un Sagasti, que fue una continuación del mismo. Entonces, ¿qué peligro es en que desde los primeros meses del supuesto gobierno de Castillo se maneje los recursos públicos? Sí, bueno, yo le diría a los peruanos que es un peligro muy grande. Son terroristas, como bien dices esta frase de con el terrorismo no se negocia, es exactamente lo que tú dices. Cuando ellos usan el gasto público a sus anchas, ¿no? Como si el país fuese un bolsillo donde ellos pueden meter la mano y sacar lo que ellos quieren para gastarlo en lo que quieran. Es muy fácil caer en la tiranía y es muy difícil salir de allí. Una vez que ellos controlan todo, y por todo me refiero a la comunicación, al transporte, hasta el poder electoral, hasta la OMPE la van a controlar. Una vez que ellos controlan todo, es muy difícil saber. Y el otro factor es el factor de la corrupción moral que tiene el individuo, ¿no? El abandono de su responsabilidad ante las circunstancias. La gente se vuelve más irresponsable. Y cada vez que tienes un Estado paternalista, esto pasa. En un país donde, digamos, el cuidado de la salud te lo proporciona un privado, te cuesta dinero, tú tratas de cuidar tu salud, ¿sí? Porque te va a costar dinero, pero si es gratis, pues no lo haces, ¿me explico? Tienes a ser más irresponsable. En un país donde simplemente por el hecho de ser anciano, te pagan dinero, te dan un bono por ser anciano, pues entonces no te importa mucho ahorrar para tu vejez, ¿no? Y así con todos los demás sectores. Estos son solo ejemplos, ¿no? Imagínate en todas las demás cosas. Si igual voy a pasar de calificación, no voy a estudiar, porque igual voy a pasar, ¿sí me explico? Si el profesor me va a poner la misma nota a mí que a la persona que estudió, pues entonces no necesito estudiar. Entonces, el peligro es la tiranía y la corrupción moral del individuo, ¿no? Nosotros perdemos el norte moral cuando nos enfrentamos a una cosa así tan grande y tan paternalista. Eh, de mi parte, yo más que escuchar a Castillo, yo siempre estoy atento a lo de Vladimir Cerrón, porque él ha dicho de que se va a basar en una verdad oficial. O sea que por un lado, él va a instalar una idea de justicia directa que a su vez se basa en desconfiar en las leyes ya creadas por vía institucional y que a su vez por un lado va a secuestrar los poderes del Estado y por otro lado nosotros consideramos de que eso va a manipular por un lado el Congreso y que a su vez volverá parciales tanto al Tribunal Constitucional
al Ministerio Público y al Poder Judicial. Entonces, se puede decir de que ellos van a llevar al pueblo a tomar la justicia por sus propias manos. Sí, exacto. Bueno, creo que esto se intentó hacer en Venezuela, pero la única forma como puedes hacer esto es simplemente tomando el control de todo y poniendo a dedo a quién debería ir allí, ¿no? Tú puedes hacer esto en el Tribunal Constitucional, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en el Congreso. Simplemente seleccionas a dedo quiénes van a estar ahí o simplemente les pagas con mucho dinero. Esta es la manera más sencilla de hacerlo. Así fue como funcionó en Venezuela. Funciona ahora. Recuerda que estas son personas que no les importa nada con tal de establecer su ideología, ¿no? Como decía Lenin, para el comunista, pues hasta la madre, ¿no? O sea, ellos pueden matar a su madre. Realmente es un tema de que ellos están viciados, ¿no? Son personas dispuestas a matar por esto, son personas dispuestas a hacer fraudes electorales, a hacer lo que sea, ¿no? No hay nada que no puedan hacer, ¿no? Y con esa inmoralidad van a secuestrar los poderes, o sea, lo van a hacer de forma que nadie se dé cuenta y van a hacerlo quizás gradualmente, porque saben que si no lo pueden hacer de otra manera, y una vez que lo hagan, eso es lo que van a hacer, van a tener su versión de la verdad. ¿Cuál va a ser la verdad oficial? La verdad oficial es mi narrativa, y todo lo que no esté dentro de mi narrativa es mentira. Mucho se comenta, y ahí usted nos dará la razón o no, de que Pedro Castillo junto con sus camaradas van a buscar ampliar a toda costa el espacio para ejercer su poder. En otras palabras, todo aquello que se oponga o busque controlarlo, o en todo caso sea contrario a esa supuesta voluntad popular, entre comillas y mayúsculas, va a ser prácticamente aniquilado con tal de buscar mantenerse en el poder hasta eternamente. Sí, todo lo que se oponga al partido y a la ideología tiene que ser eliminado, no puede estar presente. Sin embargo, es eliminado no de una forma malvada, sino que es eliminado con un matiz de democracia. Le dan un matiz de que, bueno, esta es la voluntad del pueblo. Sí, le dan otro matiz, ¿no? No es que van bueno, no sé cómo lo harán ellos, ¿no? Pero así es como lo hicieron en Venezuela. Esto es algo que se le da una suerte de representación, se hace un simulacro de que ahí se está tomando esta decisión por el bien de todos, ¿no? Y si es algo que les sale mal o se les va de las manos, ellos van a crear lo que se llama, bueno, lo que en Venezuela le llamamos un pote de humo, ¿no? Ellos van a crear una falsa crisis de algo para que la gente desvíe su atención a esto y no se enfoquen en lo que hicieron, ¿no? Claro, a nosotros, desde prácticamente semanas previas de la primera vuelta, nos había llegado la información de primera mano que agentes subversivos cubanos y algunos venezolanos ingresaron de manera indiscriminada por la frontera, pero con la particularidad que ellos trabajaban en lo que era inteligencia y contrainteligencia, con el fin único de presentar a Castillo como el único capaz de interpretar el pensar y el sentir del pueblo. O sea, ellos se habla que junto con Cerrón y un equipo de trabajo pequeño eh, tienen un conocimiento cómo levantar al pueblo y que su discurso se transforma o se transforme en un decálogo. ¿Y usted qué opina respecto de ello? Bueno, no sé si eso es real, no tengo la información, es posible que esto haya pasado, posiblemente lo que más hay es dinero, pero sí pueden haber enviado personas, agentes de inteligencia, ¿por qué no? Pueden hacer eh, de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, sí es posible. Ellos, digamos, tienen casi siempre las mismas cosas, actúan siempre de la misma manera, es como si hubiese un libreto, ¿no? Pero, como te digo, no tengo inteligencia de eso. Puede que sí, puede que no. Eh,
usted previamente nos había hablado de esa Constitución del 93 y de nuestra parte le queremos comentar a todos los que nos siguen y también a su persona de que efectivamente con la idea de combatir la Constitución del 93 se creó casi una narrativa de odio. O sea, eso es fruto de que a finales de los años 90 en el desenlace del gobierno de Fujimori, no le permite al comunismo, esa izquierda parásita, el control del país por otros 5 años más. En cambio, él escucha o tiene a bien escuchar otras voces, como lo fue de Hernando de Soto, con su Instituto de Libertad y Democracia, y sobre todo también la de Pérez de Cuellar, puesto que Fujimori no era un ideólogo, sino un matemático, y es ahí, con estadísticas, que se da cuenta de que el modelo estaba muerto, o en otras palabras, la Constitución del 79. Entonces, ahí viene la pregunta, ese narrativa de odio para su persona que reside y frecuenta con compatriotas peruanos, para usted ha generado pasiones desenfrenadas y lo que es peor, un odio fragmentado que no hace más que destruir. Sí, bueno, lo que pasa es que hay una idea, y es una idea muy latinoamericana y muy de nosotros los que venimos de lo que es el derecho napoleónico, ¿no? Nosotros somos herederos de toda una herencia legal del derecho romano, de que la sociedad se puede hacer por leyes, de que nosotros podemos crear las cosas con decreto. Digamos que el mundo puede mejorarse si yo escribo que el mundo mejore, ¿no? Y esto no es lo mismo en los países que heredan el derecho consuetudinario, ¿no? Que es el derecho anglosajón, de la Commonwealth, donde las leyes son más cortas, son principistas, hablan de principios generales, son abiertas a debate. Pero la constitución, cambiar una constitución no va a hacer que el país mejore como tal. De hecho, puede hacer que empeore bastante, porque la constitución lo que hace es decir cuáles son las garantías fundamentales que tiene el ciudadano. Y es importante saber que la constitución es creada para defender al ciudadano del gobierno, no es creada para darle carta blanca al gobierno de hacer lo que quiera, ¿no? Entonces sí, se ha creado la idea de que esta constitución es la que no permite el avance del Perú, pero realmente lo que no permite es el avance del comunismo. O sea, no permite que el Estado abarque todo lo que quiere abarcar. Y es por eso que quieren cambiarla, sin duda. Usted me hace recordar bastante al profesor Domingo García de la Unde, cuando siempre nos comentaba de que esta constitución, por más bien que mal, ya tiene por lo menos veintitantos años. O sea, y más que todo ha logrado subsistir todo ese tiempo, porque prácticamente llevamos una tercera vez en querer cambiarla y sobre todo con mensajes prepotentes, arrolladores, se comenta más de una reforma que cualquiera que sea el caso, una reforma constitucional en el caso que hoy tenemos, prácticamente sería totalmente contraproducente, porque cada constitución, nosotros bien sabemos, tiene un espíritu, una tónica, y hay que recordar que siempre se tiene que manejar con pinzas, ser sumamente cautelosos. Cambiar una constitución no es como cambiarse de camisa o de corbata. Entonces, para su persona, esa reforma constitucional que tanto promulgan estos individuos, ¿qué daño concreto, sustancial o eh, tendría para nuestro país? Bueno, fíjate que casi todos los proyectos totalitarios empiezan con un cambio a la constitución o con una constituyente, ¿no? Y esto lo advertía Bastiat en el libro La Ley. Él dice cómo siempre los socialistas quieren imponernos las cosas que no logran de otras maneras sino a través de la ley. Eh, yo creo que el problema como tal es que cuando ellos ven que la constitución no les da margen de acción para hacer todo lo que quieren, ellos la ven como un impedimento. O sea, es como algo que deben superar, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos quieren abolir el libre uso de las armas, ¿no? La cuarta enmienda. Entonces, ¿qué hacen los demócratas?
bueno, ellos simplemente dicen hay que cambiar la constitución porque fue creada. Entonces ese más o menos la narrativa. No lo han logrado todavía. Pero una vez que lo logren, van por allí, ¿no? Más control del Estado a las armas, o a las medicinas, o a la ropa, ponle un nombre, cualquier cosa. Entonces lo que siempre se busca cuando quieren cambiar la constitución es añadirle cosas, añadirle más poder al Estado. Y ese es el peligro, ¿no? Si tú me dijeras, no, pero ellos van a cambiar la constitución para darle menos poder al Estado, sería diferente. Pero yo creo que lo que quieren es un proyecto totalitario. Eh, si es que es posible, usted podría darnos un mensaje, sobre todo para esa juventud, porque nosotros consideramos que ser un joven liberal o en todo caso ser de derecha es ir en contra de lo preestablecido con esa hegemonía cultural de estos grupos de confrontación. Bueno, a los jóvenes peruanos les digo que si la juventud usualmente es rebeldía, ¿no? Es rebelión, es ímpetu, ¿no? Y los jóvenes siempre tienen esto de ir contra el sistema y todo eso. Yo puedo entender eso. Sin embargo, yo les diría que piensen a futuro, ¿no? Si ustedes tienen sueños, si quieren graduarse, si quieren, no sé, tener una empresa, casarse, no sé, cualquier cosa, es importante que sepan que no lo van a poder hacer en socialismo. La razón por la cual ven a tantos venezolanos en sus calles vendiendo caramelos o vendiendo alfajores, y muchos de ellos son profesionales, personas que tienen títulos de ingenieros o de doctores. La razón por la que los ven allí es porque son sueños truncados, cosas que no pudieron hacer. Ellos también tienen familia, también tenían seguramente proyectos como los que ustedes tienen, seguramente también tenían estudios, tenían amigos, pero tuvieron que dejarlo todo de un día para otro y tuvieron la oportunidad de escapar, porque no todos tienen la oportunidad ni el poder adquisitivo para hacerlo. Entonces, véanse en ellos, véanse reflejado en ellos porque los tienen en las esquinas. No les puedo decir que vean a los balseros cubanos o a los que cruzaban el muro de Berlín. No, estas personas los tienen aquí cerquita. Entonces, véanse reflejados en ellos y piensen en el futuro, que esta rebelión y ímpetu por cambiar el sistema no sea más fuerte que sus propios sueños y ganas de superarse y de surgir, echar adelante. Para su persona es trágico decir de que si Pedro Castillo con su cúpula, con sus camaradas, gana en una segunda vuelta, nuestro futuro inmediato será migrar hasta de a pie por las fronteras. No, lo que tienen que hacer es luchar. Si eso pasa, conviértanse en luchadores, luchen por su país lo más que puedan. Migren cuando ya no tengan otra opción, cuando ya estén siendo perseguidos, cuando ya no les queda de otra, cuando ya sus sueños son más grandes que el país. Ahí migren, váyanse, pero si eso llega a pasar, que espero que no pase, Dios mediante, luchen por su país. Muchos nos han consultado dónde lo podríamos buscar usted, qué redes cuenta, qué publicaciones va a presentar, eh, qué corriente de pensamiento usted tiene familiarizado y todo ello. Sí, bueno, pueden buscarnos en internet como la Sociedad Bastiat de Venezuela o The Bastiat Society of Venezuela. Hay redes sociales, nos consiguen como Bastiat, BZLA, arroba Bastiat, BZLA, que es el acrónimo de Venezuela. Consiguen en Facebook, Twitter, en Instagram, y allí pueden ver todas nuestras publicaciones. También tenemos un blog en donde constantemente estamos pasando información referente. Nosotros defendemos lo que es el liberalismo clásico, ¿no? O lo que defendía Bastiat, ¿no? Los primeros pensadores, partimos de que el hombre tiene una dignidad, tiene derechos inalienables, que preceden a la ley y preceden al legislador. También este es un pedido concreto de la colectividad. ¿Usted en qué circunstancias logró venir a nuestro país y por qué no Chile, que normalmente es el lugar preferente para nuestros hermanos venezolanos o en todo caso Brasil? Sí, bueno, la mía es una historia familiar. De hecho, yo no vengo directamente de Venezuela, vengo desde Estados Unidos. Me reuní aquí con mi familia
en el año 2017, bajo el gobierno de PPK, dieron apertura que los venezolanos pudiesen venir y trabajar, y mi familia no tenía visa, entonces decidí sacarlos de Venezuela, traerlos acá, y bueno, ya me quedé acá por otras circunstancias y acá estoy. Nosotros esperamos que usted, si tuviera bien, se quedase de manera permanente en nuestro país. ¿Usted cree que es posible ello? O... Sí, claro, me encantaría. Espero justamente que no gane el comunismo, porque ya tengo el Perú, ya tengo muchos nexos al Perú, ¿no? Y no me gustaría que un país tan lindo se eche a perder así tan rápido. Si es que le fuera posible unas palabras finales, ¿qué sentimientos encontrados usted tuvo cuando se percató que en el conteo rápido o en las estadísticas finales de la OMPE se encontró ese personaje como Castillo? Bueno, en ese momento lo que pensé fue que la derecha estaba dividida. Cuando vi que entre Aliaga, De Soto y Keiko, eso me llevó al 99 a pensar en Venezuela, porque Chávez gana con una derecha dividida, ¿no? Entonces, le diría que unan, que las personas que votaron por Aliaga o De Soto no voten nulo, sino que decidan apostar. Sé que Keiko no es lo mejor, pero por ahora es lo que puede salvar la República, ¿no? De nuestra parte, del equipo de trabajo de la Soga y la Horca, se le agradece su tiempo, dedicación, alternancia y sobre todo esa forma tan de usted de hacer patria en nuestro país. Así que muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti por la invitación, y gracias a todos los peruanos por recibirnos y por querernos. Y bueno, luchen por la libertad, que la libertad vale la pena. Muchísimas gracias.